en mí. Oremos. Padre, ayúdanos a descifrar, ayúdanos a entender estas palabras, porque es tu palabra, Señor. Solamente usaste tu apóstol, usaste a tu siervo para que nos dejó escrito, para entender, Señor, lo que hoy usted nos quiere hablar. Abra nuestra mente, nuestro corazón, y que usa el predicador, Señor, como has usado todos los predicadores que predican tu santa palabra. Porque somos de labios inmundos, Señor, pero usted, por su gracia y misericordia, usted nos usa para que tu palabra sea predicada, Señor. Te damos honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro mensaje, mis amados hermanos, es: los creyentes ya no están en la carne, pero la carne todavía está en ellos. Hermano, usted como creyente, usted ya no está en la carne, pero la carne sigue estando en nosotros. Amén. Cuando hablo de carne, hermano, estoy hablando de nuestro cuerpo. Este cuerpo ya no es del pecado, pero este cuerpo sigue porque es pecado. Por eso el apóstol Pablo: el pecado vive de la carne. Hermano, el pecado vive de la carne, y la carne no se sujeta a Dios. El pecado sigue morando en la carne. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros, el día que seremos resucitados, esta carne es transformada, ¿verdad? Entonces, mientras que usted está en esta carne, usted se va a enojar, usted se va a irritar, aún usted va a maldecir, aún usted va a decir cuesta llamar. Todo eso porque estamos en esta carne. Pero ¿cómo es, pastor, que el creyente ya no está en la carne, pero la carne está en nosotros? ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice que la ley es espiritual? Hay algunos malos comentaristas de estos pasajes, piensan, mira, hermano, cómo han llegado los malos comentaristas o no lo hacen para que ayude al creyente a entender estos pasajes, no lo hacen para ver que dicen ellos de que Pablo, cuando escribió eso, todavía no es convertido. No, hermano, acuérdese, la conversión de Pablo fue camino a Damasco, que está escrito en el libro de los Hechos. Y después de 3 largos años, Pablo fue administrado por el Señor Jesús en el desierto de Arabias. Él mismo da testimonio de eso. Entonces, lo que Él nos hace entender, hermano, mientras que usted está en la carne, y la carne nos hace caer, pero mientras que nosotros ya no se sujeta la carne al pecado, sino lo sujetamos a Dios y nos vengamos al arrepentimiento, que más adelante lo podemos ver. La ley no es el problema, porque la ley es espiritual. La ley no es el problema, hermano. Mi carne es el problema, ¿verdad que sí? Sí. Hermano, la ley de tránsito, eso ya está establecido. Pero cuando yo violo esa ley, no es la ley que está mala, soy yo. Mi carne es el que le gusta transgredir a la ley. La salvación por gracia a través de la fe, porque la ley nunca ha sido un medio de salvación. Eso jamás, hermano. Por eso Pablo nos hace referencia a todo eso y nos ayuda a entender que la ley es espiritual. Sí, la ley es espiritual, pero él dice: mas yo, está hablando de mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿verdad? El único medio de salvación siempre ha sido la provisión y el poder de la gracia de Dios. Eso es, hermano. La única salvación para salvar nuestra alma, para irnos a la vida eterna, es el único medio de la provisión y el poder de la gracia, que es Cristo Jesús, para que nosotros seamos salvos.
para que el día de la segunda venida del Señor, cuando este cuerpo será levantado en el polvo de la tierra y se reúne de nuevamente con nuestro espíritu, que el día que se separa cuando nos muramos en esta vida, o cuando va a venir el rapto del Señor, o cuando el Señor venga de nuevamente por su iglesia, este cuerpo, hermano, será transformado, será reunido, pero esa salvación, el único medio, hermano, es Jesucristo para ser salvo, porque es la provisión que Dios proveyó a Jesús para que nosotros creyéramos en Él y usted tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El apóstol dice, mas yo soy, ¿qué, hermano? Carnal. Mas yo soy carnal. ¿Sabía usted de que muchos estamos en la iglesia y todavía somos carnales? Pensamos a lo carnal, hermano. ¿Y sabe cómo Pablo tuvo ese problema con los corintios? Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios 3, 1 en adelante, dice, de manera que yo, hermanos, dice, él no llama hermano a esta iglesia de Corintios, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a qué, hermano? Carnales. Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no seráis capaces, ni sos capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, ¿cómo Pablo vio que son carnales? No es lo mismo que hoy en día lo vemos nosotros, hermano. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Eso, hermano, lo vemos frecuentemente a las iglesias hoy en día. No es que a mí me gusta más cómo predica el pastor, otro grupo de base. No es que a mí me gusta más cómo enseña al hermano. A este hermano cuando enseña, hermano, una vez me dijeron a mí, pastor, es que cuando le toque enseñar a tal hermano, yo no me voy, porque no me gusta cómo enseñan. ¿Sabe qué, hermano? Ese se llama carnal. Y el pueblo de Corinto lo tuve Pablo cuando dice, es que yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas y yo soy de Pablo. Y Pablo dice ahí, ok, ¿quién murió por vosotros? ¿Es Cefas? ¿Es el Apolo? ¿Es Pablo? No, Cristo murió por nosotros. Y eso, hermano, hay, porque somos carnales. Hay muchas iglesias que son carnales. Pastor, yo no me voy a la iglesia porque no hay batería, no hay piano, no hay música, no hay esa atracción. No me voy a su iglesia. Hermano, está bien, porque sois carnales. Amén. Amén. Pastor, es que a mí no me gusta, quiero yo ser. Entonces, hermano, hay celos. Pastor, yo llevo 10 años en la iglesia, pero usted nunca me deja servir. No es que no te debo servir, es que tú no quieres servir. Mira, el hermano apenas lleva 1 año y ahora ya está sirviendo. Pastor, ¿de qué viene? Son los celos. Porque sois, ¿qué? Carnales. No nos sujetamos a la orden porque somos carnales. No nos sujetamos a las cosas de Dios porque somos carnales. Y el apóstol Pablo dice que yo soy carnal. Hermano, cuando sale alguien de nosotros, no es lo que Dios desea, es que nuestra carne habla. Hay un ejemplo tan grande. Cuando Jesús le dice, es necesario que yo me voy a Jerusalén, tenemos que subir para yo ser crucificado. Y el apóstol Pedro rápidamente, no, Señor, usted no va. Vamos a buscar otro medio. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué habló en ese momento cuando Pedro habló? Su carne. Muchas veces, hermano, nuestra carne habla al dar algo. Y te voy a poner esta panorama. A veces, hermano, si usted está tan centrado en las cosas de Dios, usted va a dar cuenta de que cuando yo estoy predicando, si mi carne está hablando o en realidad estoy hablando la palabra de Dios. Y usted va a dar cuenta, mire, el pastor, su carne habló. ¿Usted cree que yo puedo subir con ira aquí? No. ¿Cuántos predicadores has visto usted cuando predican con ira, hermano?
te condenan, que sienten ellos lo mejor, pero sin darse cuenta que su carne está hablando. Por eso todavía somos carnales. Ahora, ¿cómo define la Biblia lo que es soy carnal? Y Pablo mismo le dice a los Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. De la carne, de esta carne. No tenemos a Cristo. Ahora hazte la pregunta retórica, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a dar la respuesta. ¿Usted cree que todo lo que está escrito no está en mi carne? Todo lo que está escrito por la palabra, ¿usted cree que todavía eso no vive en mi carne? Sí vive en mi carne, hermano. Esto todavía lo traigo yo, porque mi carne todavía no está glorificada. Por eso el título de nuestro mensaje, que el creyente ya no está en la carne, pero la carne está todavía en el creyente. Porque todo lo que yo voy a hablar ahorita es el del deseo de la carne. Dice manifiestas son las obras, no dice las obras de la carne. Esto es lo que obra la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, dice Pablo a los Gálatas, os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora sí usted da cuenta por qué esta carne no va a entrar en el reino de Dios. Tiene que ser glorificada. Porque todo mientras que yo estoy en esta vida, hermano, lo que yo acabo de leer está en mi carne. Ahora, la pregunta es que cada uno si va a dar rienda suelta a esta carne. Amén. Entonces, cuando uno no tiene a Cristo, este es el patrón de su vida. Amén. Todo lo que yo acabo de decir es el patrón de nuestra vida, es el que nos gobierna, Él es el que somos esclavos de este patrón. Mi patrón es el adulterio, mi patrón es la fornicación, mi patrón es la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Es el patrón que maneja mi vida, porque es mi carne, le doy suelta a mi carne. Pero cuando yo me vine a Cristo, cuando yo entregué mi vida al Señor, entonces esto ya no es mi patrón. Entonces eso se sujeta al patrón, que es Jesús, que es Dios, que es el que gobierna. Entonces cuando yo pienso en adulterio, pienso en Jesús. Cuando yo pienso en ese pecado, pienso en Jesús. ¿Por qué? Porque ya mi carne se sujeta, hermano, y la carne cuesta de que se sujeta al Espíritu. Hay dos cosas que nosotros peleamos y se pelean entre ambos: el Espíritu y la carne. Y la carne es débil. Por eso hay algunos, mira cómo te escriben, porque eso es bíblico, hermano. La Biblia dice que la carne es débil. Seguramente si ha leído lo ha visto. La carne. Cuando a veces hay hermanos que dicen, pastor, es que la carne es débil. Dios mismo dijo, pastor, que la carne es débil. Por eso, no, Señor. No es que, ese no es el contexto. Ese no es lo que dice el Señor. Dios sabe que la carne es débil, por eso necesitas a quién? A Jesús. Entonces, cuando yo mi carne siente la debilidad, ¿qué necesito? La auxilia de Jesús, ¿verdad? Cuando uno nada, a lo mejor uno puede nadar unos 30, 40 metros, pero si le dan 50 metros, entonces va a cansar. ¿Qué necesita? A alguien que lo auxilia. Entonces, como el patrón anterior de mi carne es eso, entonces necesita a alguien que me auxilie. Cuando yo siento que mi carne se está debilitando, como quiere practicar, por eso el apóstol Pablo, que los que practican, cuando yo siento que yo quiero practicar lo que mi carne desea, ¿qué necesito? Necesito a Jesús. Necesito irme a Jesús. Decir, Jesús, mi carne me quiere gobernar. Por eso el apóstol Pablo dice, mi carne. Y él termina el verso 14 con una palabra
muy claro. Vendido al pecado. Hermano, este cajón que va a la tierra está tan vendido al pecado. El pecado lo gobierna, el pecado lo lleva, lo cambia de lugar. Pero cuando nos venimos a Cristo debemos tener un nuevo cambio. El verdadero cristiano ya no pertenece a su padre anterior. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 8, verso 44, de que los hijos de Dios y los hijos de Satanás, ya lo hemos visto. Ya no amamos al mundo. Y eso nos dice en primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermano, eso es lo que ofrece este mundo. El verdadero cristiano ya no ama al mundo, ya no ama las cosas de este mundo. Y para siempre ha dejado ser un esclavo del pecado. Y Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ya tengo a Cristo dentro de mi corazón. Pero sigue estando esta carne empujándome. Por último, el cristiano no puede sentirse feliz con su pecado. Cuando uno viene a los pies de Cristo, hermano, ya no es feliz en su pecado. Ya se siente rechazo, ya siente esa suciedad que trae el pecado. Pero cuando uno no está en Cristo Jesús, el pecado se deleite, se goza, se vive, se ríe en el pecado. Pero la carne sigue. Hermano, usted y yo tenemos dos enemigos. Dos enemigos que usted tiene. Lastimosamente que a veces nosotros los predicadores le damos más crédito a Satanás, que tu enemigo es Satanás. Te caíste en eso porque Satanás te hizo caer. No, hermano, tu primer enemigo que usted y yo tenemos, mi enemigo primero y tu primer enemigo es tu carne. Es tu carne. ¿Sí? Es tu carne. Claro que el segundo enemigo es Satanás porque lo atrae lo que brilla a tus ojos. Eso es lo que él hace. Pero el deseo, hermano, cuando yo uso la computadora, si yo busco algo en el internet, sale unas páginas y si yo hago un clic, me abre unas páginas tan raras. Pero si dejo yo el placer de mi carne, yo pues, aunque estudiando la palabra de Dios, lo voy a poner un clic a esa página que me está mostrando qué es lo que yo hice. Le di las riendas a mi carne y un deseo que poco a poco va a ir viendo, y sin darme cuenta, mi carne se goza. Y yo vengo a predicar los domingos, vengo sin corbata, algunos con traje, y usted, hola pastor, ¿cómo está? Bien. Pero yo estoy dando riendas a los deseos de esta carne. Amén. Hermano, lo que hacemos en la oscuridad, lo que ya hago en mi casa, usted no lo sabe. O alguien de aquí sabe lo que hago en mi casa. Nadie. Nadie, hermano. Solo yo sé lo que hago en mi casa. Si en verdad estoy sujetado a Dios o es que doy suelto a mi carne, los deseos de esta carne. El hombre que no ha perdido su apetito por el pecado no puede haberse convertido de verdad. Esa es una realidad, hermano. El hombre, yo como pastor, como hombre, como ser humano, si sigue teniendo ese apetito del pecado, de lo que mi carne desea, tengo un gran problema. Y tengo que resolverlo ya. Porque yo no sé cuánto voy a morir. Amén. Amén. Yo tengo que resolverlo, tengo que sentarme. Señor, si yo verdaderamente he arrepentido, me he convertido, de verdad me hace sentir cuando yo sé que algo mi carne lo está pidiendo. Amén. Hermano,
yo siempre le he dicho que yo fui alcohólico. Y yo sé, en aquellos tiempos, en el 2005, 2006, todavía, les digo honestamente, hermano, en junio todavía tengo la corta del 2005. Este mes que viene. ¿Cómo lo ven? Por dar rienda a mi carne. Y me convertí en el 2001. Por dar rienda a mi carne, me agarraron tomado en el 2005. Pero ahora que en verdad analicé que no estoy haciendo el bien, ahora cuando yo estoy en Cristo, cuando siento el apetito de un pecado, ¿qué tengo que hacer? Es ir a aquel que me quita el apetito. Amén. Amén. Pero si yo tengo también en mis manos de comerme el pecado y disfrutarme, el problema es que cuando vienen las consecuencias. Amén. La condición humana siempre tiene deseo de pecar. Hermano, nuestra carne, este cuerpo que usted tiene, siempre tiene el deseo de pecar. Por eso Pablo dice, es que yo soy carnal. Y si usted dice, no, por esa la mala interpretación del mundo, el mundo piensa, hermano, que nosotros los que estamos reunidos aquí en una iglesia, ellos piensan que usted no peca. Usted es un santo porque va a la iglesia. No, hermano. No saben que la misma carne que ellos poseen es la misma que nosotros tenemos. Porque somos humanos. Porque esa es nuestra humanidad pecaminosa. Pero la ventaja es que tenemos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando sentimos el apetito, cuando sentimos ese deseo de pecar, nosotros, alguien que nos frena, que es el Santo Espíritu de Dios, no sabe, no hagas, te va a ir mal. El verdadero creyente, el que ha confesado y el que ha creído, el que se ha convertido, siente cuánto peca. Porque no está muerto. Amén. Amén. A cambio, el no creyente, hermano, está muerto. Y el muerto no siente nada. El muerto no siente su pecado. Un cristiano no es más santo o más libre de pecado de los que era antes de la salvación, sino que reconoce que es un pecador y que necesita arrepentimiento todos los días. Amén. Hermano, si usted cree que por usted ser cristiano usted no necesita arrepentirse todos los días, usted y yo tenemos un problema. Yo necesito arrepentirme todos los días. Pero esa es la mala idea, hermano, de las otras religiones, de que te confieses. Imagínese la gente que se confiesa porque es la fiesta del pueblo, entonces se van a confesar con un hombre y después al siguiente día están pero haciendo más de lo peor que hicieron. ¿Por qué? Porque no es así. El arrepentimiento, cuando yo pequé, cuando yo sentí a un hermano, nada más porque yo pensé. ¿Se acuerdan que Jesús cuando habló del adulterio, no con quien nada más pensaste si ya pecaste, ¿ves? Con quien nada más pensé, uno tiene que ir al Señor, yo pensé este pecado, como que me desmanché mi alma y necesito ser limpiado por usted. Por eso vengo a usted, Señor, porque necesito de usted. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor lo sabe. Mira cómo dice el salmista acerca de su pecado. Y usted y yo, cuando en realidad sentimos nuestro pecado, debemos de hacerlo. Amén. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y dice: borra mis rebeliones, lávame más y de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo, mire hermano, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se acuerdan que te dije de que uno mismo sabe cuándo quiere pecar? Aquí nadie se resbala el pecado. Pastor, no digo, pastor, mire hermano, yo puedo llegar aquí con un pecado que ustedes van a saber de mí y usted me confronta. Mire pastor, usted falló, usted pecó, usted necesita arrepentirse. Ay hermano, fíjese que me resbalé y no sentí y me caí. No, esa es mentira. Es una excusa barata. Es que yo pensé, analicé y pequé. Amén. Así, hermano. Por eso es una excusa barata que cuando decimos que me rebelé. No, porque mi pecado está delante de mí. Hermano, donde quiera que usted vaya, su pecado, el pecado y los deseos de la carne va delante de usted. Es usted si deseas practicar el pecado. Pero damos cuenta de que lo que dice el salmista es que nosotros necesitamos piedad, necesitamos misericordia, necesitamos, hermano, que esa piedad borra nuestras rebeliones, porque cuando nosotros pecamos, no es por bueno. ¿Amén? Usted y yo pecamos por rebelde. Así lo dice, hermano, por rebeliones. Sí, hermano, usted peca por rebelde. Yo cuando dejo mi carne gozar de que lo que mi carne desea, por rebelde, porque soy rebelde y necesito ser borrado mi rebelión. Ahora lávame más y más de mi maldad. Necesitamos decir, hermano, por eso ahora lo que el salmista es lo mismo que dijo Juan en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, y después dice, y limpiarnos de toda maldad. Y es lo mismo que dice el salmista aquí, dice, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Se sentía la suciedad. Que nosotros cuando nos sentimos, por ejemplo, si usted fue a cortar yarda, ve que se suda uno, ¿verdad que se siente tan feo el cuerpo cuando viene sudado? ¿Qué necesita? Un buen baño, ¿no es cierto? Un buen baño. Porque te sientes sucio. Hermano, el creyente en Cristo Jesús, cuando peca, siente, así como después de que el ejemplo que te puse, después de trabajar allá afuera, te sudaste, siente eso, esa suciedad que necesita hacer un baño. Entonces, hermano, el verdadero creyente siente ese pesar de su pecado y va al Señor y dice, Señor, límpiame de mi pecado. Amén. Reconozco por qué pequé. Por rebelión, por rebelde. Señor, mi pecado está delante de mí. Lo siento. Me duele. Pero hermano, mira, yo he visto, hermano, he visto de que muchos hermanos vienen a llorar a Dios por su pecado y siguen practicando lo mismo, hermano. Eso nada más lágrimas de cocodrilo, hermano. Eso no es un arrepentimiento. Hermano, déjame decirte, al llorar a la presencia de Dios, tú piensas de que por llorar mucho a la presencia de Dios tus pecados son perdonados. No, hermano. Eso es lo que yo no te estoy diciendo de que claro que Dios nos toca, nos conmueve. ¿Por qué? Pero eso es algo del Espíritu, pero eso es algo de Dios. Pero no es de que porque yo lloré la presencia de Dios, eso Dios limpió por mis lágrimas. No, hermano, no. Amén. El que me limpie de mi pecado es un arrepentimiento y un pedir un auxilio. Por eso dice aquí, hermano, y mi pecado está siempre de pedir un auxilio. Ahora dice otra cosa, el salmista en hebreo, contra ti solo he pecado. Eso nos lleva a la mente de que hay pecado que a usted no lo ofende. Hay pecado que yo hago, a usted no lo ofende. Amén. Al único que le ofendo sí es Dios. ¿Por
porque usted no sabe qué pecado pensé. Por eso el salmista le dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio, perdón. Y el salmista termina, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice Pablo? Soy carnal. ¿Por qué soy carnal? Porque he aquí, en maldad fui formado. ¿Sí? Hermano, usted nació pecador. Usted no se hizo pecado. Un bebé cuando nació pecador. Cuando va a tener el uso de conocimiento necesita a Jesús. ¿Amén? Es por eso, somos rebeldes por naturaleza. Por eso Juan dice, no sé si usted ha escuchado a predicadores, hermano, como que si fuera nunca peca, de verdad. A mí digo, Señor, ten misericordia de este predicador. Señor, ten misericordia, que tu espíritu llegue al arrepentimiento, que te reconoce, que cuando predique tu palabra, que predique la Biblia, que no predique de que si tú eres chaparro, ¿por qué usas tacones? ¿Por qué usas eso? Porque habla más de cosas que nada que ver con el Evangelio. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos, ¿qué, hermano? Pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo, no, hermano, fíjese que yo ¿para qué voy a arrepentirme? ¿De qué voy a arrepentirme? Hermano, y la Biblia dice que el justo peca 7 veces. Pues quiere decir que si yo pequé 7 veces, pastor, yo soy justo. Pero como la Biblia dice que nadie es justo. Sí, ve cómo Dios nos da la respuesta. Como nadie es justo, entonces usted no nada más va a pecar 7 veces, sino un montón de veces. ¿Sí? Un montón de veces. Por eso Juan nos dice, sí, confesamos. Porque yo sé que pequé hoy, aún, te estoy predicando la palabra de Dios. Si yo digo algo aquí, que no es lo que Dios quiere, aún predicando, estando en este lugar santo para mí, sagrado, peco con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando mi carne habla, ya lo vimos las obras de la carne, cuando mi carne habla, no va con Dios. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, eso, hermano, primero nos dice, no, yo no tengo pecado. El mundo, ¿por qué no necesitan a Jesús? Porque ellos dicen, yo no tengo pecado. Soy bueno, tengo familia buena, mis hijos sujetan, tengo carro, tengo casa, mis hijos son universitarios, todo eso. No hay nada, no, eso es decir. Pero ahora ya cuando nos pasamos, si decimos que no hemos pecado, o sea, yo digo, no, mira, hermano, mi carne, wow, hermano, mi carne, esta carne está tan sujeto a Dios, hermano. Si yo les voy a decir eso, hermano, soy el peor mentiroso. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
porque Dios nos dice que nosotros somos pecadores. Aparecen los versos en adelante, el 15 al 17 dice, porque lo que hago, ahí donde narra después todo lo que yo acabo de explicarle a ustedes de los otros pasajes, aquí nos viene a dar Pablo, dice, y eso es lo que nosotros hacemos, porque lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no lo hago lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque soy carnal, dice. Hermano, nuestra carne, si nosotros lo dejamos, esta carne no se va a sujetar a los deseos del Espíritu. Siempre he dicho eso, lo voy a repetir. Solo usted sabe si usted ora en la mañana, si usted ora al mediodía, si usted ora en la tarde. Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe si usted lee la palabra, tiene un devocional, medita en lo que es lo que usted leyó, o es que nunca lo leyó. Ese es usted. Por eso dice, porque lo que uno desea, a veces, ¿cuántas veces nos salimos motivados los domingos? El pastor o el hermano de la clase dominical, y wow, pues me tocó el mensaje motivado, y esta semana sí voy a leer, esta semana sí voy a orar, esta semana sí voy a servir a Dios, esta semana sí me voy a poner a Dios en primer lugar. Y saliendo de aquí de la puerta, se te olvidó todo. No, pastor, todavía llegaste a tu casa, pero empezaste tu rutina diaria en la mañana, ni oraste. Al mediodía, ni oraste. Y más hoy que está tan largo el sol, que cae el sol hasta las 9, y te fuiste al parque, gastaste 2 horas en caminar, y ni diste 15 minutos a Dios de leer su palabra, de escuchar a Dios, y nada. Pero te saliste desmotivado. Por eso a veces, y ya después dicen, es que no entienden qué hice. No, eso es lo que dice Pablo. No lo entiendo. ¿Qué hice? Porque no fuiste al autor de la vida que te dice, ok, ¿sabe qué? La motivación es buena, pero si tú no pides mi ayuda, porque yo te he dejado un espíritu dentro de ti y ese espíritu te va a recordar que saliste desmotivada y necesitas hacer eso. Por eso lo que y a veces dicen, no, es que fíjese que a mí me cansa mucho de ir a caminar en el barber, gastaste 2 horas en el paso. Un ejemplo que estoy poniendo, no es que lo estás haciendo, hermano. O en cualquier área de tu vida que gastas mucho tiempo. A veces dicen, a mí no me gusta eso, pero como que me llamó la atención. ¿Cuántas veces ha salido eso en la boca de nosotros de que, yo no sé, todo lo que yo aborrezco antes, pero cuando lo aprobé, me gustó y ahora todo lo hago todo el tiempo? ¿Por qué? Porque esta es la carne. Hermano, cualquier pecado que a veces uno no lo ha practicado, pero mientras que lo practica una vez, y si te gusta, te quedas ahí. Yo siempre le digo a aquellos que nunca han tomado en la vida alcohol, le digo, ni lo apruebas. Porque el día que vas a probar una de las cosas, te va a gustar y te vas a quedar ahí y te vas a hundir. Amén. Esa es. Ahora sigue, el verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí, porque no nada que ver, esa es su carne, no es la ley, porque la ley es espiritual, dijo en el verso 14. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, o el pecado que acaba de decir, lo que no entiende, no soy yo, no es el espíritu, es su carne. Por eso él termina diciendo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerda que le dije al principio de que todo lo que leímos en Gálatas, eso lo llevamos, hermano, a tiempo completo?
El cristiano interior, hermano, el ser cristiano tiene que ser interior. Amén. Muchos cristianos son exteriores. Profeso ser cristiano. El cristianismo, hermano, no es lo que tú ves. Yo puedo vestirme como cristiano. Amén. Vestirte como cristiano, eso no quiere decir que usted es cristiano. Amén. Porque el ser cristiano es interior, porque es el ser seguidor de Cristo es interior, es Cristo que vive en ti. Amén. Real, no fuera. Responsable por el pecado en su vida, no tendrá razón para confesar ni necesidad de ser limpiado y perdonado de su pecado. ¿Por qué? Porque es exterior. Un creyente verdadero está reconociendo y confesando continuamente su pecado. Amén. Un cristiano verdadero, hermano, es reconociendo que es pecador y confesando su pecado. Antes de la conversión de su ser interior, aprobaba el pecado que él cometía. Ahora, ser interior, un hombre interior completamente nuevo de lo nuevo, lo desaprueba enérgicamente el pecado. Cuando un cristiano es cristiano interior, sabe y lo desaprueba el pecado porque sabe cuando peca. Pero un cristiano exterior lo aprueba el pecado. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Cuando hay celos dentro de la comunidad, pastor, llevo años, no, yo aquel ya trabajando y no llevo, y después sabe que como es cristiano interior y busca otros cristianos exteriores y hace mira, el pastor tiene privilegio, o la hermana tiene privilegio, o el hermano tiene privilegio, porque mira, ya lo estaba haciendo, entonces busca su grupo. ¿Por qué? Porque son cristianos exteriores, pero el cristiano interior se goza cuando alguien sirve a Cristo y él empieza a servir a Cristo. Amén. Pablo le entendió eso, por eso le dice a los corintios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo, acuérdense que él llamó de carne, lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo él lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué pasa? Por demás murió Cristo. Esa es. Tenemos que crucificar. Estoy juntamente crucificado. Y eso Jesús lo dijo. ¿Se acuerda, hermano? El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Y la cruz de Cristo, hermano, sin Cristo es pesado de llevar, pero con Cristo, hermano, es ligero. Amén. El mismo Pablo dice a los Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ¿se acuerdan que le dije que nosotros tenemos un rival entre nosotros, la carne y el espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y Pablo dice, lo que ahora es que yo no entiendo, lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que yo no quiero hacer, a eso hago. ¿Por qué? Porque satisface a uno los deseos de la carne, pero cuando uno satisface los deseos del espíritu, el espíritu mismo, hermano, nos pone que la carne se sujete. ¿Qué necesitamos? Es de lo que necesitamos. ¿Permanecer en qué? En mí. En mí, dice el Señor. Y Él en nosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo,
sino permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieran en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué hace? Yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mientras que nos separamos de Cristo, hermanos, la carne se desmorona. Pero mientras que estamos en Cristo, la carne se sujeta a Cristo. Amén. ¿Cuánto? Hazte esa pregunta para culminar, hermano. ¿Ha llegado un día de que usted ha sentido cuando vienen esos deseos carnales en tu vida? ¿Qué has hecho? Eso piénsalo usted. ¿Has ido a Cristo o has ido a complacer tu carne? Lo que yo te animo a hacer es que el día que sientes los placeres, los deseos carnales que hay en nuestra vida, tenemos que permanecer en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, mientras que vivamos en esta carne, siempre nos